Muy buenas tardes. Realmente agradezco haber estado después de la exposición para aprender más de los peces del departamento de Beni, especialmente de la zona de Trinidad. Bien, y cuando me mostraron el objetivo principal de este gran seminario, yo me sentí un poco con miedo, ¿no? Porque no es mi especialidad la gastronomía, pero bueno, me explicaron que hay varias ponencias, sobre todo para hacer un contexto histórico. Y bueno, por supuesto me animé. Como he tenido la suerte de estar en Trinidad el fin de semana, he traído también un menú al final para que no esté tan lejos del tema. Bien, quiero en primer lugar agradecer por supuesto al señor director por su amabilidad de invitarme, lo conozco hace mucho tiempo, a todos ustedes, los profesores, a Ramiro Paliza y a todos los estudiantes de la Escuela Hotelera y Turismo. Quiero antes recordar, porque a veces, por ejemplo, ahora se habla del Año Nuevo Andino Amazónico y se excluye una parte de las tierras bajas. Entonces es muy importante recordar que dentro de las macro regiones, las tierras bajas de Bolivia en realidad se pueden dividir en tres grandes regiones, ¿no? La zona amazónica propiamente tal, los departamentos de Beni, Pando, parte de Santa Cruz, el norte paceño y el trópico cochabambino. La zona que otros llaman el trópico de transición, pero también coincide con una gran parte de Santa Cruz, el trópico cruceño, que fundamentalmente están los llanos de Santa Cruz y obviamente toda la zona chiquitana. Y finalmente está la zona del Chaco, que recuerden, comprende una buena parte también del departamento de Santa Cruz, toda la provincia cordillera, es una parte fundamental del departamento de Tarija y también la provincia Monteagudo del departamento de Chuquisaca. Por lo tanto, las tierras bajas ocupan un territorio muy amplio, muy grande. Bien, ¿cuáles las culturas originarias? Pero recuerden que de acuerdo a la Constitución política del Estado, hubo una gran discusión en la Asamblea Constituyente de cómo se iba a denominar de manera genérica a las culturas que existieron antes de la llegada de los españoles. Y sobre todo los intelectuales del lado indígena de Occidente pudieron usar el término de originario. En cambio, los pueblos y las culturas de tierras bajas insistieron, sobre todo por algunas instituciones como el Cabildo Indigenal, de seguir utilizando la palabra indígena. Y otros grupos que más tenían el criterio de clase, de su producción, dijeron, bueno, nosotros preferimos llamarnos campesinos, y por eso la Constitución actual dice pueblo sin coma, ¿no? Originario, indígena, campesino. Entonces, al hablar de tierras bajas, hay que hablar de poblaciones indígenas. Bien, las naciones actualmente de más de 50.000 habitantes, inclusive en algunos casos, de acuerdo al censo de 2001, ¿no? Ahora, por supuesto, esto va a variar en el censo actual, son tres, ¿no? Los mojos, que es la parte amazónica propiamente tal, los techiquitos en el trópico cruceño y la nación guaraní en lo que es la zona fundamentalmente del Chaco boliviano. Y naciones de más de 10.000 habitantes, están los tacanas, que son parte de la zona amazónica paceña, los huarayos, los simanes y los movimas. Hay que recordar que esto también es muy importante,
sobre todo por el movimiento a partir de 1990 de las tierras bajas, que varias de estas poblaciones han conseguido sus tierras comunitarias de origen, manejar, por ejemplo, en el caso que ustedes están interesados, por supuesto, en el turismo, que varias de estas poblaciones están vinculadas a parques nacionales. Quizás el caso más emblemático sea el de los Tacanas y su variante, los Uchipiamonas, en el parque Madiri. Y actualmente, ustedes saben quiénes están marchando en el TIMNIS, a lo que establecen también es que quieren, no es que esta zona sea totalmente intangible, ¿no?, sino también tener un aprovechamiento turístico de la zona, porque bien se puede mantener todo un territorio, por supuesto haciendo todas las medidas de capacidad de carga para que este territorio se conserve, pero a la vez pueda dar ingresos a las poblaciones que ahí habitan. Siguiente. Y la zona amazónica, es importante recalcarlo, es la que más variedad, más biocultura, más diversidad cultural, perdón, estoy influido por la anterior conferencia, más diversidad cultural existe. Esta es toda la lista de los pueblos consignados en nuestra Constitución y que la mayoría habita en el departamento del Beni. Los araonas, baures, canichanas, cabineños, cayubabas, chacobos, chimanes, ezejas, itonamas, painianos, lecos, morés, mocetenes, movimas, mojeños trinitarios, mojeños ignacianos, pacahuaras, reyesanos, sirionos, tacanas, yaminahuas, yuquis y yuracarés. Entonces, una cantidad enorme de naciones. Ahora, en tierras bajas solamente hay 4, aymaras, quechuas, uruchipayas y callaguayas. Sin embargo, esos 4 significan casi 6 millones y en cambio estas poblaciones alcanzan a medio millón. ¿Por qué? Bueno, hay diferentes circunstancias históricas, pero sobre todo en las tierras bajas el hecho de que exista primero el Estado Aymara y después el Imperio Inca unificó mucho más las culturas existentes en tierras altas, y en cambio en tierras bajas el único imperio que se dio fue sobre todo en el sur, que no lleva a la zona amazónica, que es el estado guaraní. Siguiente. Bien, ustedes han tenido ya una ponencia sobre la época prehispánica, pero para comprender las misiones vale la pena recordar lo siguiente. Nuestra época prehispánica y también la del Chaco termina en 1532 cuando llegan los primeros conquistadores, ¿no? Pero en cambio en la zona amazónica, si bien existieron viajeros, misioneros, la época prehispánica tiene mucha más duración. En realidad, las primeras reducciones, la primera vez que ya los españoles a través de las misiones lograron establecerse fue en 1690. Y ahí encontraron culturas en pleno desarrollo, culturas también preagrícolas, y podemos citar entre las desarrolladas más conocidas la cultura de Mojos, que otros llaman la cultura del Gran Paititi, por toda la herencia hidráulica, ¿no?, que actualmente felizmente ya se está investigando, o sea, toda su capacidad para controlar las inundaciones que existían desde, bueno, tiempos inmemoriales y sigue existiendo. Y la otra gran cultura de tierras bajas, es decir, que alcanza una gran cultura desarrollada, es la cultura guaraní, que se expandió desde el Paraguay, ocupó el trópico cruceño, ocupó el Chaco, y fue siempre una cultura muy amante de su libertad, y por eso no llegaron a construir un Estado, pero fueron los que avanzaron hacia el norte-este y se encontraron con los incas que avanzaban, los guaraníes hacia el
oeste y los incas hacia el sur este, y se encontraron en Samaipata. Es cierto que los incas vencieron, y por eso el nombre quechua de ese pueblo, pero los guaraníes continuaron en la posesión de la otra parte del territorio. Por eso ahora justamente hay el debate si el Año Nuevo andino, si tiene o no importancia en tierras bajas. Recuerden que esto tiene relación con el último día del sol en su alejamiento de la tierra y el retorno, o sea, si tiene una razón histórica, pero también en tierras bajas los guaraníes festejaban el lucero del alba. Y justamente Samaipata es el lugar donde se encuentran en la actualidad también aymaras, quechuas, guaraní, bueno, también el mundo criollo mestizo. Encontraron también culturas ya agrícolas que, por ejemplo, conocían la yuca, como es el caso de Chiquitos, y la mayoría eran culturas preagrícolas, o sea, pescadoras, cazadoras y recolectoras. Pero seguramente esto me pueden corregir los colegas que están aquí del Beni y de Tierras Bajas. Lo cierto es que hasta el día de hoy la gran parte de las culturas indígenas pueden ser agrícolas, pero siguen siendo cazadoras y pescadoras. Eso es porque es parte, ¿no es cierto?, de su sobrevivencia y de ninguna manera significa un mayor o menor retraso, sino que es un modo de vida muy antiguo. Bien, y hay también culturas de esa época hoy desaparecidas, pero que tienen a cierta fuerza en la identidad boliviana. Por ejemplo, el caso de los chanés para Santa Cruz es muy importante. Se dice que se mezclaron con los guaraníes y surgió el chiriguano, es una de las teorías. Pero en todo caso, historiadores cruceños reivindican mucho también su pasado chané. Y el caso de los tobas, que era un pueblo tan guerrero como el guaraní, hoy ha desaparecido, queda solamente en el Chaco argentino. Y sin embargo, en nuestro imaginario hay unos 2000 tobas en el Carnaval de Oruro y otro tanto en el Gran Poder, ¿no? O sea, como aquí en el mundo andino recordamos tan fuertemente a este pueblo que desgraciadamente desapareció. Bien, la época colonial es el encuentro de dos mundos, ¿no? de dos herencias. Por un lado, la cultura indígena originaria, precolonial, y por otro lado, la cultura hispana occidental. Y todo esto produce una gran mezcla en muchos aspectos, y se dio en varias maneras, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tierras Bajas fue sobre todo el sometimiento, el convertir